Entonces, aquí a veces en lo que vamos a encontrar es que tiene una resistencia. Esa la podríamos utilizar en un momento dado, ¿sí? Pero bueno, vamos a tomar aquí algo que nosotros manejamos, que era el adecuador de señal. Si yo pongo mi adecuador de señal, entonces yo tendría esto. Voy a trabajar en la negativa. Vamos a trabajar con inversores. Implica entonces que aquí va una resistencia, que es el arreglo que tenemos de resistencia fija, ¿sí? Y el arreglo con la resistencia variable, que sería un potenciómetro. Tendríamos aquí otra resistencia, que es para que yo ajuste el 0. Lo bajaríamos aquí. Tendríamos aquí una resistencia de compensación para las corrientes, que sería el paralelo de todas. Aquí tendríamos nuestro potenciómetro con el cual vamos a poder ajustar el 0. Aquí tenemos el voltaje negativo y positivo, ¿sí? Aquí van unidos. Aquí estos son nodos, aquí tenemos nodos. Y veríamos entonces que este es mi LM35, ¿sí? Que es el que yo necesito, que se supone que ustedes ya lo empezaron a trabajar. Aquí tenemos a RI. Si ya le empezaron a trabajar, entonces están próximos a hacer su calibración. Aquí tenemos nuestra RF. Aquí tenemos una RZ, que es para el ajuste del 0. Aquí va a haber un voltaje de referencia, que es el que nosotros vamos a estar manejando para el ajuste. Esta es una resistencia de compensación. Manejamos la resistencia de compensación aquí. ¿Qué más tenemos? No olvidar que tenemos fuentes simétricas aquí de más 12 y de menos 12 volts, ¿sí? Esto es lo que llamamos un adecuador de señal, ¿sí? Con este adecuador de señal yo puedo trabajarlo y puedo desarrollar todo lo que necesito. De este adecuador de señal que tenemos aquí, entonces lo que necesitamos es tener y poder manejar los rangos. Este sensor me va a entregar de 0, yo lo quiero trabajar de 0 a 100 grados centígrados. Aquí me va a entregar de 0 a 1 volt, ¿sí? Yo espero aquí tener de 0 a 10 volts para que yo pueda tener un rango, ¿sí? Entonces ya tenemos esta parte. Nosotros manejamos lo que eran manejamos los comparadores, ¿sí? Y aquí entonces que voy a tomar esta salida y la voy a llevar a un comparador. Recordemos que el comparador, si entro por la positiva, todo lo que vea de voltaje positivo me va a saturar positivamente, ¿sí? Si yo entro por la negativa, todo lo que sea voltaje negativo me lo satura positivamente. Eso es lo único que me va a hacer, ¿sí? No va a hacer otra cosa. Entonces, voy a utilizar ahora voy a manejar aquí mi operacional. Voy a entrar en la positiva. Y aquí tengo la negativa. Aquí esta es mi salida. Implica entonces que también lleva un voltaje positivo
y aquí llevo un negativo, ¿sí? Lo que le voy a agregar, ¿sí?, es un potenciómetro, que va a estar también a 12 volts, y le voy a meter aquí el potenciómetro. Lo hago con su referencia a tierra. Y voy a tomar este. Y lo voy a conectar aquí, ¿sí? El que yo conecte este circuito aquí me va a permitir elegir un voltaje, ¿sí? Entonces, aquí lo que voy a tener es que voy a meterle 12 volts. Aquí tengo más 12. Y aquí tengo menos 12. Entonces, aquí yo tengo el valor de mi sensor, ¿sí? Él va a estar variando y yo lo quiero de 0 a 100 grados centígrados. Voy a entregar de 0 a 1 volt la salida del potenciómetro. Lo voy a meter en mi adecuador de señal para que yo lo pueda calibrar, ¿sí? Y él me debe de entregar una señal de 0 a 10 volts que van a entrar aquí, a este comparador. Implica entonces que ustedes esta parte ya la calibraron. ¿Cómo la calibraron? Con una medida patrón. Con esa medida patrón, entonces ajustaron el 0, que va aquí, ¿sí? Aquí ajustamos el 0, y esto es de que cuando ustedes pongan su sensor en hielo, con agua con hielo, y cuando está descongelando en la superficie cerca del hielo sin tocarlo, puedo ajustar 0 grados. Recordemos que estamos a la altura de la Ciudad de México y no a la altura del mar. Entonces yo voy a hacer ese ajuste aquí. Voy a saber cuánto tengo que ver aquí y lo voy a ajustar aquí afuera. ¿Cómo lo voy a ajustar? Con este potenciómetro, ¿sí? Cuando quiera ajustar para el punto alto, el nivel alto, que sea 100 grados centígrados, lo voy a poner en ebullición, el agua, para que tenga el cambio de estado físico, de que se iría de líquido a gas. Y ahí voy a tener mis 100 grados centígrados. Ahí calibro el span o el rango. Si esto ya está, entonces puedo meter este circuito que es un comparador, ¿sí? Este comparador va a funcionar así. Recordemos que vamos a tener algo como esto, ¿sí? Quiere decir que aquí voy a meter un voltaje, aquí voy a tener una salida, voy a tener aquí mis voltajes de saturación, que esos voltajes de saturación va a ser a más 12, porque es lo que tenemos en la fuente, y voy a tener menos 12, ¿sí? Aquí tengo más 12 menos 12. ¿Qué es lo que voy a introducir ahora? Voy a meter este concepto. Voy a meter aquí una referencia. De tal forma que si yo ahora le pongo aquí una referencia, ¿sí? Entonces, a partir de esta referencia, se debe de saturar este. Con este potenciómetro yo lo voy a poder variar de 0 a 10. Si yo lo varío de 0 a 10, estoy eligiendo una temperatura de 0 a 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces, si yo tengo de 0 a 100 grados centígrados, yo lo voy a elegir aquí. Si yo le pongo 2 volts, estoy eligiendo 20 grados. Si yo le pongo aquí 3.5 volts, estoy eligiendo 35 grados. Si aquí le pongo 6.5 volts, entonces elegí como referencia 65 grados centígrados, ¿sí? Este sensor mide en grados centígrados. Si ya lo calibraron bien, va a trabajar con este otro, ¿sí? De tal forma, ¿sí?, que si yo por alguna razón tengo una variable que está oscilando por aquí, ¿sí?, este se tiene que saturar, ¿sí? Si yo lo conecté a la parte positiva, así como lo tengo, bueno, aquí lo tengo aquí en la positiva, todo el voltaje positivo que llegue se va a saturar positivamente.
Si esa señal no me conviene, cambio las entradas. Y puedo meter la negativa para que cuando vea la positiva se sature negativamente, ¿sí? Entonces, si yo lo tengo así, este se va a saturar así. Llega aquí, está por abajo, se satura positiva, se satura, encuentra el cambio, se satura de esta forma y voy a tener esto. Y hago esto, ¿sí? Eso es lo que me va a hacer este comparador, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Esto es lo que hemos estado viendo ya. ¿No dudas? ¿No preguntas? Bien, si no Yo hay sí, dudas. profe. ¿Perdón? Yo tengo una duda. Sí, dígame. Bueno, ahí cuando, bueno, es que no sé, pero cuando tengamos el sensor, el LM35, al momento de meterlo al hielo y bueno, al agua caliente, ¿tiene que estar energizado o no? Sí, por eso ¿Sí? hay que aislarlo, ¿sí? Por eso hay Ok, que ok. meterle la resina, para que si no, en el momento en que lo mete el agua, entra en corto y se quema, ¿sí? Por ¿Y eso hay que cómo sé meterle. que ya está calibrado? O sea, Porque tenemos que meter el sensor, si como les enseñé, cómo se metía todo el sensor, ¿sí? Cómo lo tienen que soldar, dónde le tienen que poner la resina, que tiene que cubrir hasta el forro de los cables, ¿sí? Entonces, yo voy a meterlo en el hielo, muy cerca, y entonces yo ya le voy a poder saber que ahí hay un cambio de estado de sólido a líquido. Esa es una medida patrón. No vamos a hacer una calibración a nivel laboratorio, pero sí con un valor muy cercano. Entonces yo voy a ajustar aquí el valor del cero. Recordemos que este circuito lo que me está haciendo, ¿sí? Es que yo tengo aquí la entrada y la salida. Lo que tengo aquí como entrada sería aquí. Del sensor siempre tenemos en el eje de las X las entradas y tendría de aquí de 0 a 1 volt. Esta es mi entrada, desde 0 a 1 volt. Y voy a tener aquí a la salida, que es la salida del operacional, de 0 a 10 volts, ¿sí? Recordemos que yo les comenté que esto lo calibramos y lo vamos a calibrar a que este tenga yo ajuste el cero. Este cero es el que voy a ajustar. ¿Cómo lo hago? Cuando lo meto el sensor en hielo. Cerca del hielo es sobre la superficie del agua. Y ahí voy a tener mi cero y con este potenciómetro hacemos el ajuste. Entonces, si pudiera estar aquí arriba o acá abajo, lo voy a ajustar justamente aquí, ¿sí? Dijimos que esta era la curva de la recta y esta funciona como y igual a mx más b. Esta b es lo que yo hago el ajuste del cero, que es esto. Es algo que aprendimos desde la secundaria. Ajusto con este potenciómetro, voy a ajustar y metiéndolo en hielo, voy a ajustar a B. Entonces lo voy a ajustar aquí, justo en el cero. ¿Eso cómo lo veo? Pues tengo que ver aquí 0 volts porque tengo 0 grados centígrados. Como yo sé que M por X, M es la ganancia y M mi ganancia es RF entre RI, entonces, y aquí iba nuestro potenciómetro, nuestro arreglo, entonces aquí lo voy a variar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si yo le doy mucha ganancia, ¿sí? Entonces este se puede venir así. Si le doy poca ganancia, se viene por acá. Lo que nosotros queremos es justamente aquí. Sí, ahí coincidió esa, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero ajustar. Si yo varío el potenciómetro que tengo aquí y ya lo tengo en agua hirviendo, yo voy a poder ajustar mis 100 grados centígrados aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a poder leer aquí 10 volts. Si le damos más ganancia, entonces, pues entonces
Este se pudo haber ido acá arriba. Entonces con este hago ajuste el rango o el span. Para mí, esto es el span o el rango. Por eso tengo que calibrar. Y lo hago con medida patrón. Y la medida patrón siempre es para la variable con la que quiero trabajar. Si yo lo calibro bien, entonces yo espero tener una respuesta así. ¿Sí? Que empiece justo en el 0 y termine en 10 volts. Esto es una buena calibración. Esto implica que estoy haciendo una muy buena medición de la temperatura. ¿Sí? Entonces, ya teniendo este bien calibrado, que es lo que tenemos aquí, lo metemos aquí al comparador. Este va a estar, voy a considerar que es esto. Está azul. Esta, azul. La azul es la variable de proceso. Esta es mi variable de proceso, es la variable que quiero controlar, mi variable de proceso. ¿Sí? Aquí la tenemos, mi variable de proceso. Ya sé que este me va a saturar positivo y negativo. Y lo voy a utilizar esas características. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí, ¿No? profe. Entonces, nada más para que me quede claro, al momento de que lo metemos al agua, con el multímetro vamos a medir la salida que sean, A pues, la- 0, ¿no? Y si es agua caliente, que sean 10 volts. Ujú, Ah, ok, ok. sí. Y ya después, Aquí vemos 0 a 1 volt, que es lo que me entrega el LM35. Yo lo voy a subir ujú, a 0 a 10, por eso le llamamos un adecuador de señal. Me va a adecuar los rangos de la señal. En este caso, esta señal es la variable del proceso. ¿Sí? sí. Ujú. Y el comparador es el mismo, ahora sí que es El mismo que igual. analizamos en la Ajá, clase anterior. ¿Sí? ok. Que vimos la referencia. Entonces, por ahí ya puedo mover la referencia. El Entonces, 741, ¿no? sí, Es todos igual. son 741. Ah, ¿Sí? muy bien, sí. Para todo vamos a usar 741. Que les dije que probablemente vamos a usar como unos 10. ¿Sí? Si pueden tener 10 por los que quemen, está bien. ¿Sí? Ya tengo esto. Ya tengo voltajes positivos, voltajes negativos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Le voy a meter aquí un diodo. Le voy a meter un diodo aquí. Puede ser un 1N. Vamos a borrar esto que no se ve. Puede ser el 1N 4000. Recordemos que el número final para los diodos de la serie 1N es cuánto voltaje suministra. El 1N 4000 es de hasta 100 volts. El 4007 me llega a 1000 volts. ¿Sí? Eso es según cuánto voltaje vas a manejar. Aquí vamos a manejar 12 volts. O sea que pueden meter 4000 o cualquiera que tengan les va a funcionar. ¿Qué va a pasar aquí a la salida del diodo? ¿Qué sucede? ¿Alguien me puede decir qué está pasando ahí? Aquí a la salida yo tengo una señal que puede ser así. Y por aquí anda el 0. Después del diodo, ¿cómo es mi señal? ¿Quién me puede decir? ¿Es solo la Pasando parte positiva? solamente la parte positiva. Entonces yo voy a tener señales así. A lo mejor esta es muy pequeña. Todo esto depende de la variable. Estoy bloqueando la negativa. ¿Sí? Para eso lo quiero. Entonces lo que vamos a meter ahí es, voy a meter una resistencia que voy a tener que calcular y voy a meter aquí un transistor de propósito general que puede ser de pequeña señal por el tipo de señal que estoy manejando. Si yo tengo esto, voy a manejar aquí un voltaje y voy a meter aquí
un relevador. Voy a tener aquí una carga. De preferencia, ahorita podemos usar un foco normal. Me gusta, antes de que ahorita lo comento. ¿Qué voy a tener aquí conectado? Voy a conectar aquí la línea. ¿Línea de qué? 127 volts. Y aquí tengo mi neutro. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Aquí lo tengo normalmente abierto. Si yo le mando un pulso positivo, me satura porque este va a trabajar como un on-off. ¿Sí? Lo voy a trabajar el transistor en corte saturación. Si yo lo trabajo en corte saturación, si llega aquí un 1, se satura, pasa corriente, funciona aquí esta bobina y va a jalar y me lo cambia. Me activa y debería de encender este foco, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces va a estar, cada vez que llegue un pulso positivo, se cierra y pasa. Si yo meto un foco incandescente, ¿sí? Hablamos entonces que requiero que consigan un foco, ¿sí? Ya todos los que venden actualmente son transparentes, antes había otros que llamaban aperlados, que no lastimaba la vista. Necesitamos porque esos irradian calor. Si te irradia calor, entonces este sensor, que lo estoy señalizando aquí, lo voy a conectar aquí. Lo voy a poner aquí muy cerca de mi foco. ¿Qué pasa si pongo mi sensor muy cerca del foco? ¿Qué pasaría? Pues detecta el calor, ¿no? Y si detecta el calor, me está mandando esta señal. Si sube o baja. Este es lo que va a hacer Lo voy a amplificar, lo voy a meter y lo veo aquí. Y lo va a comparar con la referencia. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando pase por arriba de lo que yo haya elegido aquí, si le puse 3.5 volts, entonces cada vez que llegue a 35 volts, ¿qué va a pasar con este sistema? Ahora yo ya puedo elegir la temperatura, ¿sí? Y ya puedo decir a qué temperatura quiero que trabaje. Si yo lo pongo a 35 volts, ¿sí? Cuando está subiendo la temperatura y llega a los 35, entonces me manda un 0 y se apaga. Si se empieza a enfriar, me lo detecta y me manda un 1 y se prende. Y me va a tratar de mantener una temperatura. Todavía no es un buen control, pero ya me funciona como un control on-off, que es algo muy común que a veces lo encontramos, ¿sí? Y entonces yo puedo meter aquí mi relevador. Sería un relevador on-off que yo puedo manejar aquí perfectamente. Aquí tengo la bobina del relevador, aquí tengo sus terminales conectadas, ¿sí? Y con él voy a trabajar. Este sería mi primer controlador. Este tipo de controlador en los vehículos, en los coches que no son muy caros y que traen ventilador, trabajan con La mayoría de los coches, para que sea eficiente la combustión, trabajan a 90 grados, entre 80 a 90 grados centígrados. Por eso hay que mantener la temperatura del agua en ese rango. Si se va por arriba, funciona el ventilador, ¿sí? Y empieza a enfriar el agua. Si no está lo suficientemente caliente, que no me produce la eficiencia de combustión, entonces se apaga el ventilador para que se pueda calentar, ¿sí? El agua es el refrigerante que se usa en los motores de combustión interna. Entonces, por eso traen una bomba de agua, está recirculando el agua, constante está circulando el agua, pero entonces ahora tengo que controlar la temperatura de esa agua. Lo hacen en un control on-off, nada más, ¿sí? Entonces, ahí están trabajando, ¿sí? Esto es lo que hacen. Si lo arman, van a encontrar esto. ¿Qué puede ser?
que si estamos, por ejemplo, si estuviéramos en una habitación y vamos a suponer que cuando baja de 12 grados, o a lo mejor 15 grados para algunos, ¿qué pasa si tuvieras un calefactor en tu casa y llegara yo, pusiera mi sensor bien calibrado, ¿sí? Muy bien calibrado este sensor, ¿sí? Entonces, cuando llegue a lo mejor a 12 grados, se activa mi calentador, ¿sí? Nada más le mando un pulso y se prende. Cuando llega a pasar de los 15 grados, se tiene que apagar, ¿sí? Si yo tengo un ventilador y ahora empieza a hacer mucho calor, a lo mejor a los 22 grados quiero que se active un ventilador. Entonces lo pongo, lo conecto y ahora cuando llegue a los 22 grados de temperatura se activa, ¿sí?, mi ventilador para enfriar, ¿sí? Lo tenga relativamente más fresco. Para eso me sirven estos. Son muy sencillos, pero funcionan, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Esto sería lo más básico de un controlador. Y como es analógico, conforme yo lo armo, veo su funcionamiento, ¿sí? Y trabajan muy rápido. Por eso manejamos control analógico, para ver rápido las respuestas, que está funcionando. Si yo cambio, muevo mi potenciómetro, este potenciómetro, inmediatamente estoy cambiando mi referencia, que si hablamos entonces, este es mi set point, o mi referencia. Aquí tengo mi variable de proceso, aquí está mi variable de proceso. Esto viene a ser mi variable de control, ¿sí? Tengo variable de proceso, tengo set point, y voy a trabajar con él. Y me va a entregar una variable de control. Nada más prende, apaga, no hace más, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Es un circuito muy sencillo, pero que ya empieza a funcionar como controlador. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? Yo nada más me tenía una duda porque me Sí, distraje tantito. Es se le pone un relay, ¿verdad? Aquí sí, ahorita se en la los línea. enseño. Ah, ok. Bien, buen día. Van a ser algo como este. Sí. No lo ve, no lo quiere mostrar. Tiene aquí sus terminales, ¿sí? Ahí están sus terminales, lo voy a separar. Ahí está, ahí se ve. Es uno muy sencillo. Aquí lo tenemos, tiene sus terminales. Aquí tiene, aquí te lo van a vender de 5, 12, 24 volts hasta 48 volts DC. Ustedes necesitan el de 12 volts para que lo conecten aquí. Implica que una terminal aquí, tiene una terminal aquí, tiene otra terminal aquí, tiene la otra terminal aquí, y aquí están las otras dos terminales. Son 5. Tiene las 5, ¿sí? Ahí está. Y aquí, y este es el que van a conectar. Tienen que meter aquí. Entonces aquí le pondrán, si compran el de 12 volts, aquí necesito meterle 12 volts, ¿sí? Para que este se active. Este puede ser un transistor de propósito general, y ese transistor puede ser un 2N2222, ¿sí? El BC547, que tradicionalmente usamos, un 2N3904, cualquiera de propósito general de pequeña señal. Les funciona. Esta resistencia, acuérdense que se calcula, esta viene a ser una RB, y de acuerdo a lo que vieron en transistores, calculo la corriente. Estos transistores en la hoja de datos dice cuánto puede soportar aquí de corriente, ¿sí? Normalmente andan sobre los 20 miliamperes.
Entonces yo tengo 20 miliamperes, tengo 12 volts. Puedo saber cuánta corriente. Entonces yo sé la corriente que tengo aquí la corriente de colector. ¿Sí? Si yo conozco la corriente de colector de aquí, puedo calcular la corriente de base. Si conozco la corriente de base, calculo este RB. ¿Sí? Para poder trabajar. Este es un conocimiento que ya tienen que vieron en electrónica, ¿sí? Y esto es lo que nosotros vemos. Este relevador que es pequeño es el que les sirve perfectamente. Aquí tiene toda su nomenclatura, ¿sí? Buscan el número que tiene ahí marcado, lo buscan en internet y les da la configuración de las terminales y le da las características de las terminales. Y entonces ya lo pueden conectar. Aquí ya puedo manejar, y ahí les va a decir que puede manejar DC y puede manejar AC. De hecho, en PLCs es lo que conocemos como entradas de contactos secos, ¿sí? Y lo manejamos mucho, porque esto es cuando manejamos señales de entrada que son on-off, nada más, que son mis sensores a veces son switch límite, lo que yo quiero manejar, ¿sí? O que quiero manejar algo también para aprender a apagar en un control. Eso es todo lo que hacemos, ¿sí? Eso es muy común encontrarlo en PLCs. Y casi la mayoría de la gente utiliza un módulo de salidas o entradas de contactos secos porque me permite trabajar con corriente AC o DC, ¿sí? Entonces, por ahí estamos manejando todo esto. ¿Dudas, preguntas, compañeros? No, profe. ¿No? Esto es lo que quiero que hagan. Esta es la primera práctica que no va a contar, porque la que va a contar es la que sigue de esto. Y vamos a hacer un control on-off con histéresis. Esos sí no son muy comunes que los encontremos a nivel industrial y son lo que la mayoría de los aparatos electrodomésticos trabajan con esos principios, ¿sí? Ese va a ser su primer controlador. Con ese controlador voy a evaluar el primer departamental, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces ya nos vemos este viernes que viene, profe. Sí, yo tengo que ir al rato a Zacatenco a firmar mis entradas y salidas. Lo más seguro es que vea al jefe del laboratorio, si no, lo contacto por teléfono. Y ahorita, ¿cuántos son ustedes? 16, ¿no? Creo. 15. 15. Entonces, si son 15, yo le comenté hace 8 días que lo vi, que si podía entrar todo el grupo y me dijo que sí, pero que querían ver qué iba a pasar con el colegio. De todos modos le voy a comentar, y si no van a ocupar, si no va a haber más que nosotros, entonces que me habrá 2 áreas y ponemos la mitad en un área y la mitad en la otra área. Se supone que para el grupo ajustaron todos los laboratorios para un solo día, para que nada más vayan ustedes un solo día, ¿sí? Quiere decir que todos los laboratorios del 8CM21 matutino deben ser el lunes, ¿sí? Eso es lo que dijeron, a ver si es cierto, ¿no? Una cosa es lo que dice la dirección, otra cosa es lo que hacen. Pero se supone que nada más van a ir un día a la semana al laboratorio, ¿sí? Y yo, en mi opinión, es muy probable que después de las vacaciones que vamos a tener por marzo-abril, estemos ya en presencial, ¿sí? Que esa es la idea que tienen área central, ¿no? Que estemos ya siempre allá. De hecho, quería que se estuviera ya este semestre en presencial desde el 31 de enero, ¿sí? Pero hubo un repunte de contagios, entonces por eso se mantuvo así. ¿Dudas, preguntas, compañeros? No, profe. Bien, voy a trabajar en la semana todo lo que es el circuito de lo que sería el on-off con histéresis, y entonces me meto en la teoría, toda la teoría de controladores, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajar en su casa con estos circuitos, los vayan armando. Recuerden que quiero que lleguen con el circuito armado, no lleguen a armar, ¿sí? Para que ya nada más hagan sus pruebas.
y que yo pueda revisar y ver a los que no les funciona, tratar de ver por qué no funciona y darles las sugerencias de qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, ¿sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bueno, Profe. entonces, se supone que no, pero sí pueden trabajar por equipo de 2, ¿sí? Para que trabajen. Ah, otra cosa, antes de que se me olvide. Para comprar un foco, el foco tiene que ser incandescente. Recuerden que el foco tiene aquí su cuerda y el incandescente nada más lleva esto, lleva esta parte. Hay un foco que les venden y tiene aquí como una cápsula. Ese no les va a funcionar, ¿sí? Tiene que ser el puro filamento, porque ese sí lo puedo trabajar en forma gradual. El otro no lo puedo trabajar tan gradual, ¿sí? Entonces, que sea esto, que son los más baratos, cuesta trabajo ya encontrarlos, ¿sí? Pero necesitamos un incandescente de preferencia de 100 watts para que me dé suficiente calor, ¿sí? Porque a la hora de que probemos los controladores, eso va a ocurrir. Entonces, probablemente aquí le tengan que meter su socket. Lo que quiero es que lo fijen, ¿sí? Porque de repente no lo fijan, entonces van a tener que meter aquí tal vez una pequeña madera y lo ponen aquí. ¿Para qué quiero que hagan esto? Porque yo quiero o queremos que aquí esté conectado el sensor y ya no se mueva, ¿sí? Aquí está el sensor y salen sus cablecitos por acá. Si yo lo tengo aquí cerca, este es lo más cerca sin que toque el foco, para que perciba el calor. Entonces, si percibe el calor, este lo va a recibir, que por eso lo manejaríamos aquí, y lo manda, y este ya puede leer esto, ¿sí? Entonces, necesitamos un foco. Van a aparecer niños de secundaria que cuando están en sus prácticas de electricidad con este foco así conectado, ¿sí? Pero déjenlo fijo. A veces algunos compañeros lo están sosteniendo con la mano. El hecho de que lo acerque o lo separe, estoy variando la medición de la temperatura. Por eso es necesario fijarlo, ¿sí? Entonces, cuando veamos los últimos controladores, entonces sí necesito que esté fijo. ¿Por qué quiero un foco incandescente? Porque conforme veamos ya desde el proporcional, yo tengo que ver si proporcionalmente estoy manejando la potencia. Si yo lo puedo manejar y está la temperatura en estado estacionario y es estable, tengo una intensidad aquí de luz. Quiere decir que puedo alcanzar el tono de la resistencia, el color, ¿sí? Si aumenta la potencia, va a tender a brillar más. Pero si baja la potencia, va a tender a bajar esa intensidad. Yo lo puedo ver muy fácil, ¿sí? Por esa razón quiero que metan un foco incandescente. Entonces, cuando yo quiera ver esto, es porque yo cuando lo tengo funcionando con un proporcional, con un PI o con un PID, yo ya puedo graficar perfectamente esto y puedo ver que el actuador está trabajando, que el controlador está haciendo su trabajo tal como se debe de hacer, y voy a poder detectar qué está pasando con la variable de proceso, que es el sensor. Voy a poder detectar qué está haciendo la variable de control. Puedo ver cuánto es el error que existe ahí y puedo graficar también el set point, ¿sí? Que yo puedo considerar una línea en el osciloscopio, ¿sí? Puedo hacer todo eso. Y lo veo y conforme yo cambie cualquier potenciómetro, yo noto los cambios luego aquí y los puedo graficar. Les comenté que la entrega de práctica incluye la foto del osciloscopio, donde están todas estas variables graficadas. Y en el reporte donde va la foto hay una explicación de cada una de esas líneas, qué está haciendo, qué está pasando. Con esto voy a entender
cómo funcionan los controladores. Esa carátula del osciloscopio que nosotros vamos a ver en el laboratorio, eso es lo que vemos en la instrumentación virtual en los cuartos de control, ¿sí? Por eso tenemos toda la adquisición de datos, manejamos protocolos industriales para que por medio de las comunicaciones industriales yo lo pueda llevar a las pantallas del cuarto de control y ahí vea todo el proceso, ¿sí? Pero como aquí lo podemos conectar directamente al osciloscopio, inmediatamente puedo ver qué está pasando. Y puedo ver si está funcionando bien. Veo la respuesta del proporcional y voy a poder detectar qué pasa en el estado estacionario, qué pasa en el transitorio. ¿Qué va a pasar si meto un proporcional integral y puedo ver el comportamiento del estado estacionario y el transitorio? Y cuando hagamos el PID, puedo ver esas características y puedo modificar la respuesta. El modificar la respuesta y dar una respuesta óptima es lo que a nivel trabajo, a nivel industrial, llamamos una sintonización de control, ¿sí? Eso es lo que hacemos, la sintonización de controladores al final. De eso se trata esto, ¿sí? ¿Dudas, preguntas con respecto al foquito? ¿Por qué quiero un incandescente? ¿No? No, profe, respecto a eso, creo que no. Bien, para que vayan teniendo todos sus materiales, para que lleguen con todo armado y sea muy rápido, ¿sí? Y no lleguen a armar, porque si llegan a armar, se va a acabar la hora y media y pues no vemos nada, ¿sí? Y entonces, como va a estar muy restringida la salida, normalmente cuando estamos en presencial, a veces se quedan de 1 a 3 en laboratorio. Les dan el acceso. Pero ahorita no les van a dar acceso. Entonces, nada más hay que llegar, probar, ver que está bien y ya. Eso es todo lo que se va a hacer, ¿sí? Entonces, por favor, lleguen con sus circuitos ya armados, a lo mejor ya probados. Si no funciona, ahí ya veré por qué, dónde está el error o haré sugerencias de qué modificar para que esto funcione, ¿sí? Profe, Dígame. es que ya había comprado el material y como no nos había hecho del diodo y del transistor, ¿puedo ocupar un módulo que había estado usando con una Raspberry? No. ¿No? No. Bueno, ¿el módulo qué tiene? Pues es que es lo mismo, trae un transistor, trae un diodo. No, la verdad no sé las características, tenía que investigar por qué son SMD. Y trae 2 resistencias. Una para el LED, que es un indicador de que está funcionando la entrada. Y la otra, es que creo que es un opto. La verdad ese sí no sé. Está usando un relevador de estado sólido. Los relevadores de estado sólido tienen esa característica que en lugar de tener yo aquí los contactos secos, meten un triac, ¿sí? Para que pueda manejar eso. Pero ahí lo más probable es que está manejando un SCR o un transistor común, ¿sí? Y lo más probable es que nada más tenga esta parte de aquí, que es la que está trabajando. Ay, bueno, ya salió una raya. Bueno, vamos a marcarlo. Sería esta parte. ¿Qué es lo que está haciendo el transistor? ¿Por qué no quiero usarlo? Porque ustedes van a tener que meter las puntas del osciloscopio en cada uno de esos para ver qué señales veo, ¿sí? Aquí lo que nos interesa es ver las señales. ¿Qué señales estamos viendo? Esta parte de aquí, si compré el material, está bien. Ya, este es lo que le va a servir. Esta es la parte que nos falta. Y el relevador lo vamos a usar en las 2 primeras, en esta y en la que sigue. Después vamos a tener que manejar potencia. Entonces vamos a hacer todo el diseño de un PWM, pero paso por paso para que quede claro qué estamos haciendo y que yo pueda entender cómo están interactuando todas las señales, ¿sí? Si esto lo hacen en simulación, esto lo acaban en 20 minutos. Pero que háganlo funcionar es otro mundo. ¿Qué es lo que realmente nos pasa a nivel trabajo? Todo es real. Ahí no existe el mundo ideal. En simulación está idealizado, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo como se hace afuera, como lo que haces tú trabajando, ¿sí? Esa es la razón.
¿sí? Y vamos, por eso necesitamos el osciloscopio para que yo les digo, ve esta señal, revísala, analízala y que qué pasa. En la gráfica del osciloscopio me está diciendo dónde estoy mal, ¿sí? Por eso los usamos tanto, ¿sí? Por eso casi siempre la gente que da servicio en control le dan un multímetro que grafica, que es casi un osciloscopio, para que puedas detectar rápido dónde están las fallas, ¿sí? Ese es cuando damos servicio. Y eso hay que hacerlo, ¿no? Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo, profe. Dígame. Más o menos a qué distancia pondríamos el sensor del foco. Les comenté lo más cerca que se pueda sin tocar el foco, ¿sí? Aquí platicaré de todos los problemas de transferencia de energía, que es el cambio de un medio a otro medio, y que ese el análisis como modelo matemático no es difícil, pero es muy largo el proceso, ¿sí? Hablamos de constantes de tiempo. Y la constante de tiempo de cómo se transmite el calor en el aire es diferente a cómo va a viajar a través del vidrio, es diferente a cómo viaja en el vacío, ¿sí? Y luego, ¿cuánto tengo el plástico de mi sensor? ¿Cuánto va a tardar en pasar? Entonces, eso es la emisión de calor, ¿sí? Aquí hablamos de emisión de calor. Cómo emitimos calor y cómo está cambiando de medios y eso lo hace que cambie de velocidad, ¿sí? Entonces, eso me genera constantes de tiempo. Cuando las constantes de tiempo son grandes, entonces los sistemas tienden a ser inestables, ¿sí? Entonces, aquí lo más cerca que se pueda, sabemos que uno de los efectos de la temperatura son radial, puntual y por convección. Aquí vamos a trabajar el efecto de convección de temperatura, que eso lo verán en instrumentación. Lo ideal es que lo pongan arriba. ¿Por qué? Porque el calor tiende a subir, entonces aquí voy a tener la mayor temperatura. A un lado no es la misma que la que tengo aquí arriba. Por eso se vuelve interesante el analizar. Puedo generar perturbaciones y si puedo generar perturbaciones, puedo ver la reacción del controlador y puedo decir, este controlador está trabajando muy bien o no funciona, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos ver en un proceso industrial? Entonces, lo más cerca que puedan, de preferencia, si lo pueden poner aquí arriba, sería ideal, ¿sí? Porque ahí tengo el máximo calor. Y cuando funcione, vamos a platicar de algunas cosas y lo vamos a ver en el osciloscopio. Es la única forma en donde lo puedo ver y lo puedo entender, ¿sí? Por eso a su compañero le decía, es que si usan un módulo, yo no tengo puntos donde medir y ver qué está pasando con la señal, ¿sí? Por esa razón, nada más. ¿Alguna otra pregunta, duda, compañeros? La resistencia sí estaría bien que sean igual de 1/4 de watt, ¿no? Sí, aquí sí no tenemos problemas. Sus compañeros de noveno sí tienen problemas porque tienen que meter componentes más caras porque estamos trabajando con una electrónica más industrial. Ellos sí tienen que trabajar con resistencias de presión, tienen que trabajar con trimpos, tenemos que trabajar con cosas ya caras, ¿sí? Entonces, ahí sí ya se vuelve diferente el concepto. Pero aquí no es tan crítico todavía, ¿sí? Ok, gracias. Bien, ¿no dudas? Si no hay dudas, entonces dejamos aquí la sesión. Que tengan... no, ya me acordé. Los tengo que ver. ¿Se acuerdan que les dije? Vamos a... Vamos a que prendan su cámara para conocerlos, por favor. ¿Sí? Si no, no los voy a conocer nunca. No voy a saber quiénes son. Bien. ¿Quién es? Ahí está Uciel Romero. ¿Quién más aparece por ahí?
Ahí hay 2 compañeros más que ahí están presentes. Así ya sé quiénes están llegando allá al laboratorio. Yo espero que sí nos den la oportunidad de entrar y poder trabajar, ¿sí? Bien, entonces, cuídense mucho, que tengan un buen día, un buen fin de semana, duerman mucho porque ya llegará el tiempo que no van a dormir mucho, ¿sí? Entonces nos oímos la próxima semana, ¿sí? Y ahí estaríamos trabajando con esto. Entonces, cuídense mucho, que tengan un buen día, una buena tarde. Gracias, profe. Igualmente, profe, pásela bien, nos vemos. Realmente hasta